De la prudencia. San Pedro en la primera carta, capítulo 4, dice: sed prudentes y velad en oración. Primero, ¿qué es la prudencia? La prudencia se puede definir como, dice Aristóteles, la recta razón en el obrar. La recta razón en el obrar. San Agustín la define como la ciencia de lo que debemos desear y de lo que debemos evitar. Ustedes saben que las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Y después están las virtudes cardinales, que son prudencia, fortaleza, templanza y justicia. Vamos a tocar esta virtud, la virtud de la prudencia. La virtud de la prudencia es lo que me permite a mí trabajar con las virtudes morales. Y una de las cosas importantes, por ejemplo, la virtud moral de la obediencia. Las virtudes morales tienen su justo accionar en un centro. Entonces, la virtud de la prudencia, por ejemplo, me va a regular la obediencia entre, por ejemplo, en el caso de la virtud de la obediencia sería la desobediencia o un servilismo, o sea, el que obedece barbaridades, que es lo que pasa hoy en día. Los seguidores de Francisco obedecen su ecumenismo, por ejemplo. Esto es el otro extremo de la virtud de la obediencia. Lo prudente sería guardar el punto medio. Bien, entonces la prudencia es la que limita, guarda las virtudes morales en un justo medio. Vamos a ver los actos propios de la prudencia. Son tres. Los actos, o sea, cómo funciona la virtud de la prudencia. Primero, o consejo. O segundo es o juicio o estimación. O sea, ¿qué es esto? Es por ejemplo, viene alguien y te ofrece un nuevo trabajo. Ok. ¿Tú qué es lo que tienes que hacer primero? Pedir consejo. Si el trabajo se presta, si la gente que te va a emplear no te va a engañar, si te va a explotar, si no te va a explotar, si paga a sus otros operarios, etcétera, etcétera. O sea, tú pides consejo. Consideras lo que vas a ganar en este punto, si ir hasta este lugar, hasta trabajar, no vas a gastar prácticamente lo que te van a pagar, en fin. Eso es dentro del juicio o estimación. Entonces, y la tercera parte es el imperio. O sea, la voluntad que se inclina a hacer tal cosa. La virtud de la prudencia es como si tuviese, imagínense ustedes, como un trípode. Tres patitas las tiene dentro del intelecto y la otra patita la tiene dentro de la voluntad. O sea, no podemos decir que tú eres una persona prudente si tienes el consejo, analizas un facto
de la cuestión a que vas a considerar, pero no actúas. Supongamos, tú tienes que ir mañana a Belo Horizonte, tienes un carro, el carro está funcionando bien, etcétera, etcétera, la carretera está circular bien, más no vas. O sea, no aplicas todo esto en esto. Entonces, la prudencia implica todo este conjunto de accionar. En esto vamos a ver después los defectos de la virtud de la prudencia y vamos a ver cómo se muestran los defectos en estos tres puntos. Entonces está comprendido que la prudencia se basa en estos tres actos. Lembrense, consejo, el juicio o estimación y el imperio. O sea, el hacer la cosa que yo he decidido que tengo que hacer. O sea, cómo tengo que actuar en tal o cual circunstancia. Vamos a dejar algunas divisiones que tal vez no sean importantes. Vamos a ir a las partes que más me interesan. La parte integral, o sea, la prudencia está integrada por, vamos a poner aquí prudencia, está integrada por la memoria del pasado. Lembranza, memoria se dice? Memoria del pasado. Por ejemplo, supongamos que tú eres un empleador y tú tuviste un empleado que alguna vez te robó. Si el empleado ese vuelve a pedirte trabajo, tú te vas a lembrar de esta cosa. Y serías imprudente si das de nuevo trabajo a alguien que te robó. O sea, la memoria del pasado es fundamental. Inteligencia del presente. Inteligencia del presente. O sea, ver la situación actual. Cómo se desempeña tal o cual circunstancia en este momento. Supongamos que te ofrecen trabajo en una fábrica que ya no presta, que está a fundir. No, pero fue muy boa hace muchos años, magnífico, pero hoy por hoy esta fábrica ya no presta. Esta empresa ya está a la quiebra. O sea, considerar el presente. El tercer punto es muy importante, la docilidad. ¿Por qué la docilidad? ¿Qué tiene que ver la docilidad con la prudencia? Lémbrense que todos no nacemos sabiendo. En todos los aspectos, siempre hay alguien que sabe más que nosotros. Un médico que recién acaba de salir de la universidad tiene que, por ejemplo, pedir consejo a otros médicos. Y en este punto, la docilidad es sumamente importante, la virtud de la humildad. Porque si tú no eres mínimamente humilde, tú te vas a creer que tú lo sabes todo. Y ese es el problema. Ahí comenzamos muchas veces con las imprudencias. O sea, la docilidad es de tener la humildad de pedir consejo. La sagacidad. Sagacidad es portugués también. Sagas.
La sagacidad es la prontitud en resolver por sí mismo las cosas difíciles. O sea, una persona sagaz es la que ante una cuestión rápida, él puede resolver rápidamente un tema. Eso es ser sagaz. Si no, en fin, todas estas cosas son cosas que se van adquiriendo con el tiempo. Algunos pueden tener naturalmente algún más sagacidad que otros, por ejemplo. Pero supongamos, si no tienes tú mucha sagacidad en resolver los problemas que se te presentan a diario, tienes que procurar rápida el consejo. Por eso es una cosa que siempre, lémbrense de esto, procuren siempre tener gente amiga que sea más antigua que ustedes. ¿Por qué en las familias antes se apreciaba tanto a los abuelos? Porque los abuelos tienen experiencia. Antes en la familia los mayores eran tenidos con mucho respeto. Entonces, siempre busquen a alguien que tenga más experiencia que ustedes. Porque eso te va a ayudar. ¿Por qué? Porque tú atesoras la experiencia del que es mayor. No te busques puramente amigos, amistades que sean menores que tú. Menores me refiero incluso en un tiempo. Porque el facto que tú hayas vivido, no sé, 5, 3, 10 años más que otros, siempre eso te da más experiencia que el que no tiene esta edad. Entonces, eso es sumamente importante. La sagacidad. La razón. Es lo mismo que la sagacidad, solamente que esto es para los casos no importantes. O sea, esto es para la sagacidad, la capacidad para actuar en casos rápidos, importantes, rápidos. La razón es cuando tú aplicas tu razonamiento para cosas que no te exigen un actuar ya inmediato, ¿no? Que te permiten actuar con más tiempo. La providencia. La providencia quiere decir que en la práctica de la prudencia tú tienes que olhar a futuro. Las consecuencias a futuro. Disculpen, voy a poner un ejemplo práctico. Cuando yo decidí entrar al seminario, yo estaba estudiando veterinaria. Y me tenía que dar 4 exámenes y ya tenía un papelito que decía que yo era veterinario. Ok. Y entonces decidí no tener el papelito que decía que yo era veterinario. Y mucha gente me dijo, pero no, ¿por qué no esperas un poco? Era esperar prácticamente, perder un año, digamos, de seminario y tener el papelito que me diga que yo era veterinario. Y yo pensé, a futuro, si yo fuese un demonio, ¿qué faría con este rapaz que quiere entrar al seminario? En algún momento lo voy a fastidiar. Si tiene el papelito que decía que era veterinario, él podía colgar la batina y ir a trabajar de veterinario. Yo dije, no, lo vamos a chatear al demonio. No voy a tomar el papelito, porque así tengo un obstáculo
por si tengo una tentación de colgar a la tina. Y no me arrepiento de esta cosa. No me arrepiento. Porque alguna vez, especialmente cuando tuve algunos problemitas con mis superiores, y yo dije, ¿cómo? Estoy a trabajar para esta manga de tránfugas. Yo tuve esta tentación de decir, me voy a trabajar de veterinario y me esquezo de todo. Pero claro, no tenía el papelito, iba a ser mucho más difícil. Fue ahí, usé la providencia. O sea, siempre hay que pensar qué puede pasar en un futuro. Es una actitud prudencial, ¿no? Que hay que considerar las cuestiones a futuro. La circunspección. La circunspección es la atenta consideración de las circunstancias. ¿En qué circunstancias voy a hacer tal o cual cosa? Por ejemplo, Juanita y Pepito se conocen, se quieren mucho y proponen casarse. Pero Juanita y Pepito, ninguno de los dos trabaja. Juanita y Pepito podrán quererse mucho, más dadas las circunstancias, en fin, ¿qué pasa? Porque si tú te casas, lo más normal es que vengan meninos, etcétera, etcétera. Y si ninguno de los dos tiene trabajo, ¿de qué van a vivir? Porque, claro, la relación, mientras son noivos y cada uno está a vivir en sus casas, es muy bonita y agradable y esta cosa, mas cuando ya se independizan ambas partes, en principio, y se juntan y tienen que llevar adelante la vida con los gastos de la luz, de la agua, de esto y de aquello, claro, ahí empiezan los problemas. Entonces, a veces las circunstancias no se consideran suficientemente. Entonces, hay que pensar las cosas con los pies en la tierra y no en una nube. O sea, vean las circunstancias. Vean si, bueno, una vez que consigan trabajo, en fin, el lugar donde estar, ok, van y se casan. O sea, vean todas las cosas que implica la virtud de la prudencia. Es sumamente importante. Sumamente importante. La cautela. Es considerar los impedimentos extrínsecos. Por ejemplo, yo me quiero ir a vivir al Congo belga. Tengo que considerar aquellas cosas que me pueden impedir este viaje o mi estancia en el Congo belga. Por ejemplo, la eventualidad de una guerra en el Congo belga, la eventualidad de que no haya trabajo en el Congo belga, etcétera, etcétera. O sea, consideren ustedes todo lo que implica la virtud de la prudencia. Por esto es que esta virtud es tan importante, porque la prudencia la estamos aplicando continuamente. Es una virtud que, aunque no nos pongamos a razonar, ahora voy a aplicar la virtud, no, continuamente estamos aplicando a todos nuestros actos. Bien. Hay algunas divisiones, en todo caso si queda un poquito de tiempo las damos, pero no son importantes. La prudencia se divide también por ejemplo, en prudencia personal
prudencia familiar, prudencia política, prudencia económica. O también familiar o económica, algunos unen estas dos, y la otra es la prudencia militar. Indudablemente que una de las virtudes fundamentales del que tiene, creo que era Santo Tomás que decía que el prudente gobierne, que el estudioso enseñe y que el santo rece. Entonces, si el día de mañana ustedes tienen que dictaminar, por ejemplo, a alguien que tenga que dirigir algo, olhem siempre la virtud de la prudencia. Ah, no, pero reza mucho. Puede rezar mucho y no ser muy prudente. Ojo. Ojo. Puede tener 1000 virtudes, mas si la virtud de la prudencia no brilla en él, va a haber problemas. Ojo. Los vicios opuestos a la prudencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Los vicios opuestos a la prudencia son la imprudencia, y la negligencia. Negligencia es portugués también. Por ejemplo, dentro de la imprudencia puede ser la precipitación. La precipitación es hacer algo con mucha presteza. En la precipitación, por ejemplo, actúa el defecto del capricho, ¿no? Me quiero comprar, no sé, una Ferrari y me da el capricho de comprarme la Ferrari. No, el problema es que no voy a poder pagar la Ferrari, pero me la compro igual. Então a precipitação com ser sagaz também pode se misturar, não? Ser sagaz e ser precipitado pode acabar se misturando, não? Sí, pero la precipitación, entre otras cosas, es lo opuesto al consejo. Vamos a poner el ejemplo, te da el capricho de comprarte la Ferrari, pero no tomas el consejo de cuánto te cuesta tener una Ferrari, cuánto te cuesta el seguro, cuánto te cuesta lo que te pagan, te alcanza para pagar la cuota de la Ferrari, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, ese sería el problema de la precipitación, generalmente es la falta de consejo. El otro punto es la inconsideración. La inconsideración es lo que sería un defecto en el juicio.
Lémbrense que habíamos dicho que la prudencia estaba compuesta por el consejo, el juicio y el imperio. Entonces, si falta el consejo, se da la precipitación generalmente. Si falta el juicio, se da la inconsideración. Y la inconsistencia. La inconsistencia es cuando falta el imperio. O sea, se abandona el obrar de una manera prudente por cosas sutiles. Vamos a suponer que este tiempo sea prudente para semear trigo y tú eres campesino y tú tomas consejo y dices que no, ese es el tiempo para semear, haces el juicio, sí, hay humedad, la tierra está boga, etcétera, etcétera, pero cuando llevas el acto a cumplirse, ahí ya dices, no, pero hace muy frío, mejor dejamos por otro día, y empiezas a postergar el acto, ¿sí? O sea, el imperio de la virtud. Entonces ahí se daría una de las características de la imprudencia. La imprudencia generalmente se da como consecuencia de tres vicios. Una es la lujuria, la más importante. ¿Por qué? Porque la lujuria es la que más cega el entendimiento, es la que más entorpece el razonamiento. La otra es la ira. La otra es la envidia. Por ejemplo, en una época yo trabajaba cuando estábamos estudiando veterinaria, teníamos una sociedad con otros compañeros y ya que estamos en el silencio, a ver si leí una frase que es estupenda de San Juan de la Cruz. Miren qué bonita. A ver si la encuentro. Hablando de silencio. Ay, uno escribe tantas cosas y ahora... No la encuentro. Bueno, vamos a seguir aprovechando el silencio entonces. Escuchen esto. Esto no puede no venir de alguien inspirado por Dios. Dice, una palabra falou o Pai, que fue su filho, o verbo. Y esta fala siempre en eterno silencio. Y en silencio ha de ser oída por el alma. Una palabra falou o Pai, que fue su filho. Y esta fala siempre en eterno silencio. Y en silencio ha de ser oída del alma. Es por esto que el alma necesita de silencio para poder hablar con Dios. No se puede tener vida espiritual con barullo. Es imposible. Pero bueno, seguimos con la prudencia.
Entonces, lémbrense que la imprudencia generalmente se da como consecuencia de la luxuria, precisamente porque es la pasión, el defecto que es más obnubila el uso de la razón. La ira, porque también la ira me lleva generalmente a la precipitación. Voy a matarlo a fulano. Y no te pones a tomar consejo, no te pones, o sea, hay precipitación en el actuar generalmente. Y la envidia. ¿Cómo es la envidia? Les contaba que cuando era rapaz, cuando estaba estudiando veterinaria, teníamos una sociedad, un grupo de compañeros, y trabajábamos lavando los cachorros, el pelo de los cachorros, y le cortamos el cabello a los cachorros y ganábamos buen dinero con esta cosa. En Buenos Aires mucha gente está en cachorros y cachorros muy caros, en fin. Y lo dejamos muy bonitos los cachorros. Bueno, y una de nuestras clientas era la esposa de un gerente de un hotel muy chic. No voy a decir los más detalles porque tal vez se pueda saber. La cuestión es que esta mujer tenía un cachorro, eso es un cachorro caniche pequeño, no me lembro la raza, cómo se llama esta raza. Entonces, es un caniche blanquito, que cuando tú lo lavas bonito, fica como una pompita de algodón, y bien con el corte de cabello, todo. Y esta mujer tenía una amiga que no tenía el mismo nivel económico que ella. Más la amiga se veía que él quería estar al mismo nivel. Entonces buscaba un cachorro igual. y entonces nos pedía que fuésemos también con ella a lavarle el cachorro, a bañarle el cachorro. Pero claro, un día me di cuenta que esta mujer estaba tratando de imitar a esta otra, porque en un momento me dice: si viene mi marido, no le vayas a decir lo que me cobras por esta cosa. Porque, claro, nos cobramos mucho. No me lembro cuánto era, pero era un buen dinero. Y no era para hacerlo todas las semanas o cada 15 días. O sea, era una cosa... Y claro, la otra mujer lo hacía cada 15 días. Esta nos llamaba cada mes, y además con miedo de que el marido se entere. O sea, había un querer asemejarse a esta otra persona, ¿no? En sus lujos, en sus cosas. Entonces, eso la llevaba a cometer la imprudencia de tal vez estar a desbalancear la economía de la casa, porque estaba a pagar una cosa que incluso ella la podía hacer. Pronto, a lo que voy es que estos defectos los tenemos que tener en cuenta, porque si yo no hago la guerra a estos defectos, puedo cometer imprudencias serias, muy serias. Entonces, tengan en cuenta siempre estas cosas. Y la negligencia. La negligencia es la falta en mandar. O sea, radica el problema aquí, en el imperio de la prudencia. En el mandar lo que debe hacerse, lo que debe a la cosa a hacer, y un modo. Por ejemplo, un pai tiene que decirle a su hijo no solamente que tiene que portarse bien, sino especialmente en qué circunstancias y el modo de actuar en tales y cuales circunstancias. ¿Por qué? Porque si no puede, el hijo quizás no sepa cómo
actuar en tales y cuales circunstancias. Entonces, a veces la imprudencia está en la negligencia del que manda. Entonces debe ver de precaverse de que las cosas cuando se hagan, cómo se deben hacer en el tiempo debido, etc. O sea, la negligencia, repito, está en la cuestión del imperio. Por ejemplo, la negligencia se distingue de la inconstancia. La inconstancia es cuando no se cumple lo imperado. Inconstancia. Se distingue de la pereza. La pereza es cuando no comienza a tiempo la cosa que se pide. A indolencia. La indolencia es cuando se hace a desgano la cosa que se manda. Bien. Los vicios de la prudencia. Epa, no son 7. Los vicios de la prudencia, el más famoso es lo que se llama la prudencia carnis, la prudencia que usa el pecador para pecar. Por ejemplo, un ladrón, antes de asaltar un lugar, de robar un lugar, hace actos de prudencia. Se pone a pensar si la casa está vacía, si los bonos se van en bola, etcétera, etcétera. La prudencia carnis es siempre una prudencia que conlleva el mal. El dolo sería la prudencia en practicar o el engaño en las palabras. Un fraude es la prudencia, la astucia en practicar o engaño en los factos. Está también la solicitud excesiva. Quiere decir que hay gente que falta confianza en la divina providencia. Yo les quería leer algo que me pareció importante antes, ya porque vamos a tener que terminar. ¿Dónde está esta cosa? La prudencia es una virtud que necesita del tiempo. Y por eso es que Aristóteles decía que en los jóvenes no suele ser fácil la prudencia. ¿Por qué? Porque en los jóvenes no hay tiempo ni experiencia. Por eso que se fala generalmente que los jóvenes cometen faltas de imprudencia. O sea, la prudencia es una virtud que se adquiere. Hay gente que puede nacer con una facilidad, si se quiere, con una inclinación a la virtud de la prudencia. Pero de todos modos siempre hay un gran grado de virtud adquirida por causa de la repetición de factos y que son necesarios
Y para esta repetición de factos es necesario el tiempo. Un médico cirujano no se hace de un día para otro. Un médico cirujano se fala de que tiene experiencia después de que ha hecho, no sé, unas 200, 300 operaciones. Acá está la frase que quería leerles. Decía, no consta que los jóvenes sean prudentes, dice Aristóteles. Entonces, y es por esto que les insisto, dado que vosotros, la mayoría son jóvenes, que siempre pidan consejo a los más bellos. Eso no es una cuestión de, no es una cuestión de lémbrense siempre que cuando tú pides un consejo a un más viejo, tú eres el que aprende. No es ninguna humillación no saber las cosas. Sí, hay cosas que vamos aprendiendo con el tiempo. Y nadie es experto en todas las cosas. Tú podrás ser experto en botánica, pero en zoología quizás no sepas nada. Entonces, tú pregunta a ver al que sabe más de zoología si tú tienes que actuar en cuestiones de zoología, por ejemplo. Bien, ¿alguna pregunta, queja, sugerencia? ¿No hay más?